La presidenta Sheinbaum destacó que la reunión de líderes del sector privado de México y Estados Unidos estará enfocado en aprovechar las oportunidades del Tratado de Libre Comercio, en particular la relocalización de empresas que buscan invertir en el país para exportar o abastecer el mercado interno. Además, adelantó que mañana se darán a conocer nuevas inversiones de empresas de Estados Unidos en México. Vamos a conversar sobre este tema con Jorge Molina Larrondo. Él es consultor en políticas públicas y comercio exterior. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Darío, muy buenas tardes. ¿Cómo has estado tú también? Yo muy bien, muchas gracias. Interesado en preguntarte, pues, ¿cómo sientes el ánimo político, empresarial de cara, pues, a este CEO Dialogue que va a empezar mañana formalmente, en donde, pues, vienen los directores generales de las empresas más importantes de Estados Unidos a encontrarse con sus pares en México? ¿Qué esperan del discurso de la presidenta Sheinbaum? Yo creo que en este caso el principal tema será el evaluar cuál es el nivel del riesgo político que existe actualmente en nuestro país, porque el gobierno anterior dejó una serie de precedentes que no se pueden ignorar. Creo que va a haber tres grandes elefantes en la sala que todo mundo los tendrá presentes, ¿no? El primero es los efectos de la reforma judicial que se aprobó el mes pasado. El segundo es la expropiación o no expropiación de Calica en Quintana Roo. Y el tercer punto es el nivel de la seguridad en el país, que resulta fundamental para en un momento dado poder comprometer o no ciertos capitales y sobre todo determinar qué tipo de proyectos en un momento dado pueden llegar a nuestro país. De la reforma al Poder Judicial, ¿lo ves tú como quizás el de mayor dudas, el que más pues incertidumbre estará generando a lo largo de este día o de este día de mañana? Yo creo que es una combinación de los tres, pero definitivamente el tema de la reforma judicial habrá o hará que en un momento dado se tengan que revisar 8 o 9 capítulos del TEMEC. Donald Trump hablaba el jueves pasado de reabrir el tratado, pero realmente al momento de que México aprobó estas reformas, hay 8 o 9 capítulos que se ven directamente afectados y que eso hará que en un momento dado se tenga que reevaluar el texto, que se tenga que pensar en el diseño de nuevos mecanismos para hacer que se cumplan los compromisos más allá de los intereses políticos que pueda haber, incluso sobre todo que pueda hacer que se pudiera reevaluar el ámbito de aplicación del propio tratado. O sea, creo que en este caso la situación que se enfrenta no es una situación trivial. Creo que debe de considerarse que después de este encuentro probablemente no deba de esperarse grandes resultados, sobre todo porque va a ser el primer encuentro de la presidenta Sheinbaum con el sector privado externo. Va a ser la primera ocasión en que tengan realmente oportunidad de escucharla tanto a él como al secretario Ebrard y a otros secretarios de su gabinete en relación al tema de política comercial, que es un tema al cual poco se ha dicho, sobre todo cuando consideramos que el 83% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos, otro 3% va a Canadá, o sea, que el TEMEC ampara el 86% de nuestras exportaciones. Oye, Jorge, había pues esperanzas del sector empresarial en que las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial pues suavizaran, de alguna manera matizaran la dureza de la iniciativa como la presentó el expresidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Se deben ir olvidando de ese matiz? No sé, creo que precisamente esta reunión
permitirá en un momento dado el escuchar directamente de la presidenta Sheinbaum, del secretario Ebrard y de otros secretarios del gabinete, cuáles son sus opiniones, el ir formando expectativas. Y creo que también aquí tiene que ver en qué pueda llegar a prometer o qué pueda llegar a ofrecer el gobierno mexicano. Pongo, por ejemplo, lo que sucedió esta mañana en Londres, en donde se llevó a cabo una reunión en donde el nuevo primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, convocó a casi 400 inversionistas de primera línea de toda Europa, de Estados Unidos, y se llegaron a compromisos por aproximadamente 83 mil millones de dólares que pueden generar aproximadamente 38 mil nuevos empleos. Esto cuando también el gobierno del Reino Unido prometió que por lo menos durante la duración de la actual legislatura, la tasa fiscal para las empresas, para las grandes corporaciones, no se moverá del 25%. Prometió también otra serie de incentivos fiscales para promover la inversión en infraestructura, en puertos, en aeropuertos y en nuevas líneas de tren dentro del país. Entonces, aquí también habría que ver qué es lo que ofrece el gobierno mexicano, porque aquí el decir todo está bien y no hay problema, eso no va a ser suficiente. Hay que ver también que en el caso de Estados Unidos, Trump ha hablado de una reducción en la tasa para las grandes corporaciones porque el próximo año caduca la reducción que hizo cuando él llegó como presidente hace 8 años. Entonces, habría otra vez que generar una nueva ley. Entonces, habría aquí también que ver cómo o de qué manera el gobierno mexicano también apoyaría las propuestas que Sí. pueda hacer en un momento dado la presidenta Sheinbaum. Feroz la lucha global por los capitales, Jorge Molina Muy Larrondo, cierto. y Y hoy nosotros más que nunca. deshojando la Hoy más que margarita. nunca. Muchísimas gracias por tu colaboración, por la entrevista más bien. Al contrario, como siempre, Darío, que tengas una muy buena semana. Igualmente para Jorge Molina Larrondo, consultor en políticas públicas y comercio exterior.